pecado, ved quien muere en una cruz. Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra congregación. Hoy, acá en Santiago, Familia de Dios en la Cisterna. Estamos en esta quinta temporada de Cuaresma. Ya la próxima semana tenemos el Domingo de Ramos y luego iniciamos toda la temporada de Semana Santa, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Como siempre, en el nombre de nuestro Sínodo Nacional traemos a ustedes la palabra de Dios para que por su amor y poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad, por favor, no dudes en contactarme. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Familia de Dios en la Cisterna, Unidos por la Fe en Linares. Como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio en Cristo crucificado, entregando también este mensaje en todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. El tema del sermón hoy día nos enseña que Dios nos provee en Jesús salvación y vida eterna. Lejos de Jesús tenemos muerte eterna. En Jesús tenemos vida y vida eterna. El tema del día nos dice que hoy, mientras nos preparamos para la Semana Santa, meditemos en la muerte y la vida. Cristo, por medio de su Evangelio en palabra y sacramentos, nos salva de la muerte espiritual y nos da vida nueva. El versículo nos enseña, aleluya, aleluya, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Vamos a comenzar nuestro culto con el himno Inmensa y sin igual piedad. Inmensa y sin igual piedad murió por mí Jesús, y por mi culpa vil sufrió la muerte en una cruz. Las transgresiones que hice yo expió el Salvador. Oh, qué divina compasión, cuán infinito amor. En esconderse pudo el sol en negra confusión, al ver morir al Redentor por nuestra salvación. Amado Cristo, no podré pagar jamás tu amor. Con humildad y viva fe, tu siervo soy, Señor. Amado Cristo, no podré pagar jamás tu amor. Con humildad y viva fe, tu siervo soy, Señor. Inmensa y sin igual piedad murió por mí Jesús, y por mi culpa vil sufrió la muerte en una cruz. Las transgresiones que hice yo expió el Salvador. Oh, qué divina compasión, cuán infinito amor. En esconderse pudo el sol en negra confusión, al ver morir al Redentor por nuestra salvación.
Pongámonos en pie para que comencemos con nuestra invocación. Recordemos que en esta primera parte del culto, a pesar de que sabemos que nuestro Dios está con nosotros, porque Cristo dice que cuando dos o tres estén reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, queremos llamar e invocar a nuestro Dios para que esté junto a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos con nuestra confesión. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das. Nuestra costumbre de quejarnos, nuestra falta de voluntad para alabarte. Digamos juntos: Padre, perdónanos y renuévanos. La comida que tú sobreabundas y que damos por segura, nuestro trabajo y sus beneficios que no apreciamos, nuestra ceguera ante las necesidades de los demás, el hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón ante los que carecen de afecto y nos claman nuestra empatía. Padre, perdónanos y renuévanos. Padre, perdona nuestros pecados, sana nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra insensibilidad y nuestra frialdad de corazón, y permítenos darte gracias siempre y por todo. Padre, que tu Espíritu renovador descanse sobre nosotros y nos colme de tu amor y esperanza. Amén. Hagamos juntos nuestra confesión. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cantemos el himno litúrgico Sanctus. Yo confieso todos mis pecados, de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador, ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo, Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica, oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y por siempre su misericordia. Buenos días. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, aunque nos hemos rebelado contra Él. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Cantemos el himno litúrgico Kyrie eleison.
Solo por la fe en Jesucristo somos declarados inocentes y perdonados de todos nuestros pecados. Yo, como vuestro pastor, les declaro lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. En Jesucristo eres y estás perdonado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos de manera antifonal el introito del día. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Envía tu luz y tu verdad, estas me guardarán, me conducirán a tu santo monte. Oremos juntos la oración del día. Todopoderoso y eterno Dios, puesto que fue tu voluntad que tu Hijo llevara los sufrimientos de la cruz por nosotros, para así rescatarnos del poderío del adversario, ayúdanos a recordar y dar gracias por la pasión de nuestro Señor, a fin de que recibamos la remisión de los pecados y redención de la muerte eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos de manera también antifonal el Salmo del día, que es el Salmo 116, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Amó a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagará a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Cantemos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Escuchemos y aprendamos de nuestras lecciones del día. Pedro, ¿podrías tú comenzar a leer la primera y segunda lección, por favor? La flechita baja. Primera lectura, Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 14. Introducción. En esta visión del profeta Ezequiel, el pueblo de Israel se presenta como huesos secos, muertos en sus pecados. Pero según el mandato de Dios, Ezequiel predica la palabra de Dios a ellos, y a los huesos secos vuelven a vivir.
Ezequiel 37, 1, 14. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo hago vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre esta tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La segunda. Segunda lectura, Romanos 8, capítulo 8, versículo 11 al 19. Introducción. San Pablo describe la relación íntima que existe entre la vida de un creyente y la vida de Cristo. Nuestra nueva vida en Cristo trae bendición y responsabilidad. Es decir, que Dios nos da la bendición de ser sus hijos y herederos del cielo. Y entonces tenemos la responsabilidad de comportarnos como es digno de hijos de Dios. Romanos capítulo 8, 11 al 19. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales espíritus que moran en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mas todas las cosas
cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Esto también? ¿Gradual? No. Palabra de Dios, hermanos. Estoy mejorando. Gracias. Digamos juntos el gradual del día. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Me libras de mis enemigos, de los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Matías, ¿podrías tú por favor leer el Evangelio? Dirige también el credo que sigue inmediatamente detrás. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas, por favor. Buenos días. El Evangelio se encuentra en Juan, capítulo 11, del versículo del 17 al 27 y luego del 38 al 45. Muy poco antes de entrar en Jerusalén por la última vez, Cristo muestra su poder sobre la muerte, al levantar a su amigo Lázaro de la muerte. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alcanzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Sí. Hagamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y se fue sepultado, descendió al infierno, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la gran Iglesia cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahí. El himno, cantemos juntos el himno por nosotros crucificados. Tomen asiento, hermano. Jesús fue crucificado como oveja al matadero, inocente fue llevado. A sus sienes las espinas dolorosas coronaron, con azotes, burlas, golpes, el cordero fue ofrendado. Fue por Judas traicionado, 30 monedas pagaron, pero fue por mi pecado que en la cruz él fue inmolado. Con su sangre y su cuerpo el perdón es proclamado, en la Santa Eucaristía comunión con el amado. Desde el vientre de María hasta que fue sepultado, fue perfecto en obediencia, jamás él tuvo pecado. Por su vida meritoria, todos son justificados. La ley ya por nosotros totalmente ha consumado. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias siempre y en todo lugar, porque tú nos provees de salvación, nos provees de vida eterna, solo por tu gracia y misericordia, ya que
en tu justicia y en tu santidad, nosotros éramos enemigos irreconciliables ante ti. En tu misericordia hiciste que tu Hijo, Dios mismo, se humillara y se hiciera carne y sangre como la nuestra. De esta manera, cumpliendo tu voluntad y en perfecta santidad, Él vivió una vida que nos permite, a través de esta vida justa, asirnos de su santidad y de su justicia para nosotros. Solo por fe, creyendo en que Jesucristo es mi Salvador, creyendo en que Jesucristo fue el sacrificio perfecto ante Dios Padre y creyendo que Él nos hace hijos y coherederos del reino de Dios. Te damos gracias porque tú lo haces todo por nosotros. A pesar de ser siervos malos, tú nos tienes en gran mérito por sobre toda criatura de tu santa creación. Y con esto tenemos seguridad de que el día final podemos ser separados a la diestra de nuestro Señor Jesús y compartir contigo a vida eterna. Te damos gracias por tus dones infinitos. Te damos gracias por todo lo que hay en nuestra vida y que lo ponemos siempre para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos y hermanas, los invito a poner, como cada semana, su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón que esta semana nos dice: Dios nos provee en Jesús salvación y vida eterna. Lamentablemente, lejos de Jesús, bien sabemos que tenemos solamente muerte eterna. En cambio, solamente en Jesús tenemos vida, verdadera vida en nuestra vida y además vida eterna. Hermanos y hermanas en Jesucristo, gracia y paz en nuestro Señor y Salvador, en quien por la gracia y misericordia de Dios tenemos seguridad de salvación y vida eterna por el perdón de pecados que Él consiguió al limpiarnos con su preciosa sangre en la cruz. La muerte es un tema del cual no nos gusta hablar habitualmente. Nos evoca el sufrimiento por el recuerdo de nuestros seres queridos que ya han partido. Y también, mientras más nos acercamos al anochecer de nuestra vida, teniendo a la muerte más cercana, esta nos causa inquietud, incertidumbre, zozobra y quizá temor hacia lo que no conocemos aún. La muerte siempre causa pena, llanto, sufrimiento y dolor, aunque su significado es diferente en el caso de quienes son creyentes y quienes no. Pero la causa siempre es la misma. La paga del pecado es la muerte, nos enseña la palabra de Dios. Respecto a la muerte de Lázaro, en nuestro Evangelio del día, esta causó pena, llanto, sufrimiento y dolor entre quienes le querían y le amaban. Por supuesto, entre sus hermanas Marta y María, y también demostrando su humanidad en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en su estado de humillación, quería a sus amigos, Lázaro, Marta y María, como nos enseña Juan 11, 1 y 2. Jesús, en su estado de exaltación, amaba con amor ágape a estos tres discípulos, como nos enseña Juan 11, 5.
Jesús, en su estado de humillación, lloró por la pérdida de su amigo Lázaro, su amigo amado, como nos enseña Juan 11:35. Jesús, en su estado de exaltación, sabía que esta muerte era para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuese glorificado por ella, como nos dice en Juan 11:4. Jesús, en su estado de humillación, escucha la objeción de sus discípulos de volver a Jerusalén, lugar en donde los judíos recientemente habían intentado apedrearle, como nos dice Juan 11:8. Jesús, en su estado de exaltación, se dirige a Jerusalén de manera resuelta para cumplir la voluntad del Padre y dar su vida por nosotros. Nos dice Juan 11:9-10. Jesús, en su estado de humillación, se trasladó desde el otro lado del Jordán hasta Betania, lugar en donde estaba muerto Lázaro, demorando 4 días. Juan 11:6. Jesús, en su estado de exaltación, supo siempre en su ubicuidad y aún 3 días antes que Lázaro estaba muerto. Ubicuidad es una palabra en castellano que se refiere solamente a la capacidad que tiene Dios de estar en todas partes. Jesús, en su estado de humillación, dice a sus discípulos que Lázaro duerme y va a despertarlo. Juan 11:11-12. Jesús, en su estado de exaltación, abiertamente confiesa a sus discípulos que Lázaro está muerto y que lo está para que ellos crean en Jesús. Juan 11:15. Jesús, en su estado de humillación, recibe el sarcástico comentario del incrédulo Tomás sin replicar, versículo que se encuentra en Juan 11:16. Jesús, en su estado de exaltación, ya sabía que 11 de sus discípulos morirían violentamente por su nombre, incluido Tomás. Mateo 20:23. Esto, por supuesto, después de su resurrección y de que ellos siguieran proclamando el mensaje que Cristo tenía para nosotros. Jesús se encuentra con Marta, yendo hacia donde está sepultado Lázaro, llevando ya 4 días en su sepulcro. Marta, aún en su dolor, después de haber visto los milagros de Jesús al sanar a tantos, expresa su fe y esperanza en Jesús. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, Jesús no había supuestamente llegado a tiempo, aunque sabemos que él se quedó intencionalmente 2 días más en el lugar donde estaba. Más aún, Marta, aún dudando, sabía que Jesús la podría ayudar, pero aún no siendo específica, le pide a Jesús: más bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La respuesta de Jesús no es solo gratificante para Marta, sino que también lo es para cada uno de nosotros que tenemos a seres queridos ya fallecidos, y aún para nosotros que también vamos a morir. Esta respuesta es: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y aunque Marta, que ya la conocíamos por estar afanada y turbada con muchas cosas, como nos enseña Lucas 10:41, sin escoger la buena parte que no le sería quitada, que era escuchar y aprender la palabra de Dios, como lo hizo María en estos versículos, aquí hace la declaración que cada uno de nosotros, cristianos luteranos confesionales, estudiosos y confiando absolutamente en las palabras de las promesas que Dios nos da, haríamos. Marta le dijo:
Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta, hermanos y hermanas, es la seguridad que tenemos los cristianos que creemos en las promesas de la palabra de Dios. Esto no llega del mundo convulsionado e incrédulo, sino que solo es revelado a través de las Sagradas Escrituras y fortalecido por el Espíritu Santo que mora en nosotros desde nuestro bautismo. Es la promesa que nos reuniremos en la comunión de los santos cuando en el día final Jesús nos lleve a su diestra y por fe en Él seamos no solo resucitados, sino llevados a la gloria de Dios como hijos y coherederos del reino. Y para consolidar esta declaración de fe de Marta, Jesús replica. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así es. La muerte espiritual que nos lleva a la muerte eterna está en la incredulidad y en la ausencia de Jesucristo en nuestras vidas. Jesús, una vez más, se presenta como el gran yo soy. Ustedes lo ven, yo soy la resurrección y la vida. Yahvé, el único y verdadero Dios, el Dios vivo que lleva a la vida eterna. No los ídolos que no tienen vida, y menos aún que nunca podrán dar vida a nadie. La respuesta de Jesús es una verdad eterna que ha tranquilizado y nos tranquilizará también a nosotros ante la angustia que provoca el lecho de muerte. Cualquiera que crea en Jesús y por fe se aferre a su justicia, cuando muere y la muerte haga su visita terrenal, vivirá resucitando para vida eterna a la manera que Jesús lo hizo, siendo Él nuestras primicias en alma y en cuerpo glorioso. Quien crea en Jesús como su Salvador vivirá para no morir nunca, ya que la vida que tenemos en Jesús sobrevive a la muerte y al sepulcro, porque esta muerte no nos separa ni de Dios ni de su Hijo, sino que la fe en Jesús nos permite disfrutar de las glorias de su cielo. Entonces, y al igual como queremos responder nosotros a nuestro Señor y Salvador, Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vemos ahora en el versículo 11:38 a un Jesús profundamente conmovido, que incluso antes en el versículo 11:35 había llorado. Jesús lloró, nos dice el versículo más pequeño, más corto de la Biblia, pero no por su amigo Lázaro, el cual resucitaría para dársenos a conocer Jesús como el Dios vivo, sino que llora por cada una de las almas que se perderán por su incredulidad, por cada uno de los que, como en la parábola del rico y Lázaro, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ya que nosotros tenemos hoy, en tiempo y lugar humanos,
al Verbo encarnado, el Dios revelado en las Sagradas Escrituras, a través de Moisés y los profetas, y también de los apóstoles y de los evangelistas. Hermanos y hermanas, tenemos todo para creer, pero en nuestro libre albedrío, Dios nos permite que podemos rechazar. Hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por ser movidos a creer, no por nosotros, sino por la fuerza inefable, la fuerza sin palabras de la palabra de Dios derramada en los medios de gracia, bautismo y Santa Cena, que permite que nosotros creamos. Y aún ahora, Jesús, para que creamos que Él es el Hijo de Dios, el único y verdadero Dios todopoderoso y eterno, manda quitar la piedra. Y a pesar de que Marta, aún duditativa y equivocada, sin entender el poder de Jesús, le dice que seguramente después de 4 días su hermano tiene mal olor por haber entrado en descomposición, Jesús le replica y nos replica: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta, hermanos y hermanas, es una hermosa y reveladora narración que a través de los ojos de la fe nos embarga, tal y como si la estuviésemos presenciando. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Hermanos y hermanas, recibamos el reino de Dios como un niño, maravillándonos y creyendo en la verdad que es en Cristo Jesús exaltado, resucitando a Lázaro para mostrarnos la gloria de Dios en él. Y deseemos como niños la leche pura de la palabra, para que crezcamos para salvación, como nos dice 1 Pedro. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, para que entregando con certeza y conocimiento la palabra de Dios a nuestros cercanos, familiares y amigos, por su fuerza y la fe que engendró en nosotros, mostrándola en nuestro ejemplo de amor por quien nos amó primero, ellos, nuestros familiares y amigos, también crean y se maravillen como nosotros lo hacemos. Y se maravillan en Jesús crucificado para nuestra salvación y de Jesús resucitado como garantía de las promesas de Dios en Él. Amén, amén y amén, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, porque en Jesús hay vida y vida eterna. Amén. Y para que no pase por alto, los cristianos podemos hacer una breve declaración de fe, con la cual está, o en la cual está toda nuestra fe. En Jesús crucificado tenemos seguridad de nuestra salvación y a vida eterna. En Jesús resucitado tenemos la garantía de las promesas de Dios. En esa breve palabra, toda nuestra fe tiene toda la fuerza de la palabra de Dios. Oremos, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todopoderoso Padre, que has hecho al hombre para ti, de modo que éste no encuentre tranquilidad hasta que haya en ti su reposo, mediante el ministerio de tu iglesia y las vidas de aquellos que con humildad te aman y te siguen diariamente, convence al mundo de que tú eres el seguro refugio de todos los que están trabajados y cargados, tanto mental como físicamente, de que eres el amparo seguro de todos los que en su inquietud buscan certidumbre y paz espirituales, y de que eres la eterna salvación de toda alma arrepentida, de modo que al acercarse a ti, hallen y obtengan la paz que tú das en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos por el restablecimiento de nuestras hermanas en Santiago, Virginia Alcolado, y de nuestras hermanas en Linares, María Hernández y Carmen. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, Pedro Soto, Ana Balboa, madre de Luciano de Linares, Patricia Sánchez Fuentes y Romina Gutiérrez, hermana de Sergio, afectados todos de cáncer y en quimioterapia. Damos gracias a Dios por permitir que ésta haga su efecto para la remisión de este mal. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo para Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís y Gonzalo Sánchez. Oramos por Ivana Basualto Sánchez, nieta de María, que se está recuperando de su intervención quirúrgica en su bracito. Oramos también por Nataniel, el nieto de Aurea, que está enfermito. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos porque cese esta guerra en Ucrania que nos siga causando dolor para tantos. Oramos por todos los que sufren, especialmente por nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores en Ucrania. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen, de Ángel y Marilyn, y también de Guillermo y Cecilia, que ya tienen más de 60 años de casados. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna, y para nosotros sus fieles pedimos más fe, y hoy, en esta época de Cuaresma, preparamos nuestros corazones para el amor de Jesús, que nos permita amarnos unos a otros y por sobre todo a nuestro Señor y Salvador, reconociéndole como el único Rey y soberano en nuestra vida y a vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes un breve estudio hoy día. Pedro, ¿podrías tú repartir las Biblias, por favor? Si eres tan amable, gracias. Nuestro breve estudio doctrinal hoy día va a estar dirigido hacia aprender qué significa el estado de humillación y el estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo, el cual ustedes escucharon en el sermón. Entonces le voy a pedir a Mili que por favor busque Juan 1:14. A Fer que por favor busque Colosenses 2:9. Adelina, por favor, Lucas 1:35. Pedro, Juan 1:14 y 2:11. Mientras que luego Matías, por favor, Gálatas 4:4-5. Y Luisa, por favor, Isaías 53, del 4 al 6. Recuerden porque sigo adelante. El estado de humillación de Cristo. La encarnación de Cristo consistió esencialmente en el supremo milagro de que el Hijo de Dios, con la plenitud de la deidad, entró en una indisoluble unión personal con la naturaleza humana. Es decir, Dios se hizo hombre, el Verbo se encarnó. Entonces veamos lo que dice Juan 1:14, Mili, por favor. No, Juan 1:14, Mili, ¿verdad? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fue carne y sangre. Entonces, de esta manera se hizo indisoluble esta unión personal de Dios mismo con nuestra naturaleza humana. También dice Colosenses 2:9. Por favor, Fernando. Ok, en Cristo, Cristo hombre, Cristo de carne y hueso, Cristo que comió, Cristo que anduvo por el mundo, Cristo que lloró, también mostrando las chispas de su exaltación, hizo un montón de milagros, ¿verdad? Convirtió el agua en vino, su primer milagro, sacó demonios, sanó enfermos y también resucitó a Lázaro. De esta manera él mostró chispas de deidad, pero él jamás, ninguno de sus milagros fue para beneficio propio. Aun cuando el diablo lo tentó y le dijo que convirtiera esas piedras en pan porque tenía hambre, ¿se acuerdan lo que él dijo? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda lo que dijo Cristo cuando el diablo le tentó? No, esa fue la segunda. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Gracias, Pedro. Esa fue la segunda tentación. ¿Ok? Pero estamos bien, estamos recordando. Entonces, sigamos adelante. Respecto de esta indisoluble unión, de la unión personal de Cristo, de la naturaleza humana con su deidad. Por consiguiente, desde el mismo momento de su concepción, la naturaleza humana de Cristo estaba en posesión de todos los atributos divinos y de toda la majestad y glorias divinas. Veamos qué nos dice Lucas 1:35, Adelina, por favor, de su concepción. Respondiendo
es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gracias, Adelina. Recordemos que María estaba desposada con José y que ese desposamiento era no solamente una promesa de matrimonio, sino que también era una promesa absoluta de fidelidad entre ambos. Y recordemos también que en aquella época los judíos lapidaban, es decir, apedreaban a las mujeres que eran infieles. Entonces, esto le podría haber pasado a María, pero viene el ángel y también le advierte a José que este hijo que tenía María no era de naturaleza humana, sino que venía desde el Espíritu Santo y desde la sombra del Altísimo. Entonces era una concepción sobrenatural y que después, obviamente, él podía seguir perfectamente con su matrimonio con María y podría incluso consumarlo y tener más hijos, ¿por qué no? Pero este hijo iba a nacer, tal como las Escrituras lo señalaban, de una virgen, por el poder del Altísimo y de una mujer, es decir, de un ser humano. Y también veamos los atributos divinos y toda la majestad que le habíamos pedido a Pedro en Juan 1, 14. Juan 1, 14, ¿no es el mismo Miguel? No es el mismo. Es Juan 1, 14. El evangelista Juan. No te preocupes. No, yo creo que estás en la epístola ya. Juan 1.14 y abajo gloria divina. Ah, tiene razón que es el mismo, sí, entonces 2.11, perdón, tiene razón porque ahí estaba la gloria divina, pero también en el 2.11, Juan 2.11. Gracias, Matías. 2.11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos los creyeron en él. Gracias. Y manifestó su gloria, ¿verdad? El principio de señales, todas las señales, todos los milagros que hizo, en donde no lo hizo como en su estado de humillación, sino que, insisto, como chispas de su exaltación. Pero léenos por favor el 1.14 de nuevo, que ese es más decidor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Gloria del unigénito, es decir, del Hijo único del Padre, ¿verdad? Eso es. Y lleno de gracia y de verdad, de justicia, de santidad, que después nos dio a nosotros. Sigamos. Sin embargo, para poder redimirnos mediante su santa y perfecta obediencia, la activa y la pasiva, Cristo se abstuvo del uso pleno y constante de los atributos, majestad y gloria que se le habían comunicado. Fer, busca Filipenses 2.6, por favor. Mientras que Matías nos iba a hablar de la obediencia activa. Esto es muy sencillo, lo vamos a entender al tiro, que está en Gálatas 4:5, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias. Es decir, Dios manda desde el principio. Acordémonos que ya en Génesis 3:16, ¿se acuerdan? Génesis 3:15, perdón. Ya
Dios anuncia el primer evangelio, el protoevangelio. ¿Alguien se recuerda de ese protoevangelio? ¿Del primer evangelio? ¿No? ¿Qué dice Dios? Va el que venga de la simiente de la mujer, pisará la cabeza de la serpiente, ¿sí? Y ésta le herirá en el calcañar. Es decir, Cristo, que iba a nacer de mujer, entonces sería nuestro Salvador, mientras que la serpiente estará hiriéndole en el calcañar, es decir, tentando y haciéndole el mal sobre su iglesia, que somos nosotros. Eso es lo que quiere decir este primer evangelio que se encuentra en Génesis 3:15, porque Dios ya tenía preparado la salvación, el gran intercambio de Dios en Cristo, su justicia por nuestros pecados. Esto es lo que nos está diciendo entonces, y esto es a lo que se refiere la obediencia activa de Cristo. Cristo en todo su ministerio obedeció perfectamente al Padre. ¿Se acuerdan ustedes también de lo que pasó precisamente en el huerto de Getsemaní, ya que estamos a punto de celebrar la Semana Santa? Cuando Cristo arrodillado ora al Padre antes de ser apresado, ¿qué es lo que Él dice? ¿Alguien se recuerda de ese momento bíblico? Él dice: Señor, pasa de mí este cáliz amargo, si es tu favor, tu voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Él sabía. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de los hermanos Boanerges, verdad? De Jacobo y de Juan, que ellos le dijeron a Cristo que ellos eran capaces de beber del cáliz, ¿sí? Del sermón de la semana pasada. Este mismo cáliz, lo que le iba a pasar, que lo iban a apresar, que lo iban a bofetear, que lo iban a golpear, a latigar, que le iban a hacer vejámenes indecibles, que lo iban a crucificar, que le iban a poner una corona de espinas. Todo esto iba a padecer, ese era el trago amargo que iba a padecer para que entonces Él pudiera cumplir con toda la voluntad de Dios. Pero Él no lo hizo por obligación, sino que Él lo hizo como un sacrificio propicio al Padre, solo por amor a nosotros. Esto es su obediencia activa, que Él nunca mostró su deidad, sino que siempre fue conforme a nuestra humanidad, y los milagros que hizo, los hizo para dar a conocer que Él era el Hijo de Dios, y también para quitar la pobreza que tenían las personas en Israel, que es la misma que tenemos nosotros, producto del pecado hoy día. Las enfermedades, los endemoniados, incluso los muertos, como vemos hoy día. Y la obediencia pasiva, Isaías 53, 4, 6, por favor, Luisa. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gracias, Luisa. Ahora yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Esta es la obediencia pasiva. Lo que Dios en este momento cargó a Cristo con todos los pecados de la humanidad. Por eso Cristo fue hecho pecado
Pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia por Él. Pero piensen un instante, ¿se recuerdan de las palabras de Cristo cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes piensan que Él podría en algún momento dudar de que su Padre estaba con Él? Él en ese minuto lo dice porque es un pecador y Él sabe que frente a la justicia y la santidad de Dios, el pecado no puede estar presente. Y Él en ese instante fue pecado. Recuerden, un día para Dios, ¿cuántos años son? Dice la palabra. 1000 años. Y 1000 años es un día. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un día son 1000 años, 1000 años es un día. Entonces pensemos que es un momento para Dios. Les estoy haciendo esta introducción porque para Dios en realidad no existe el tiempo. Dios es desde el principio y es por la eternidad. Nosotros entendemos este tiempo en el cual estamos gozando de su palabra, pero Dios está antes y después. Él sabe lo que ya pasó y lo que pasará para nosotros. Para Él ya fue y ya es y ya será. No existe ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Es simplemente. No lo entendemos en nuestra poca capacidad. Pero entonces, imagínense cargar todos los pecados del mundo, de toda la humanidad, de todos los tiempos, en un instante para Dios, en este instante que Jesús se siente desamparado, un instante para Dios, no para nosotros. Cuán grande e imposible de entender, inefable de todas maneras debe haber sido el dolor de Jesucristo. Un dolor realmente infinito. Un dolor absoluto por nuestros pecados, por el mío primeramente y por el de cada uno de los pecadores que existen en este mundo. Es algo que no podemos entender, pero es algo que Dios hizo en la gracia y misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros. Y cuando esto termina, Cristo dice: consumado es. Y ya veremos después que de ahí nace su exaltación. Entonces, decimos que su estado de humillación lo hizo desde el momento en que fue concebido como un bebé, Dios, un bebé que lo tenían que cuidar, que lo tenían que mudar, que le tenían que alimentar, obviamente. Pero recordemos chispazos, cuando él a la medianía de su madurez, 14 años, 12 años, se perdió en el templo, ¿se recuerdan? Y sus papás salieron de Jerusalén y a los 2-3 días se dieron cuenta: oye, se nos perdió este cabro de porquería. Chuta, y sintieron el dolor de un padre al ver que su hijo estaba perdido y volvieron a Jerusalén a buscarlo y lo encontraron dándole clases a los doctores de la ley en aquel tiempo, porque él había escuchado esta ley de su propio padre, las palabras de Dios que él había escuchado de su padre. Y su madre, ¿se recuerda lo que les dice? Hijo, ¿no te das cuenta del dolor que nos haces pasar? Como cualquier madre lo hubiera dicho, por haberse perdido. ¿Y él qué le dice? Estoy aquí para cumplir los negocios de mi padre. Él tenía clara cuál era su misión. Pero la Biblia nos dice que él se mantuvo siempre desde ahí sujeto a sus padres. Dios haciéndole caso a un hombre y a una mujer. Extraordinario. Dios también sometido a el bautismo de Juan,
cuando Juan dice, si eres tú el que me tienes que bautizar a mí, pero Cristo dice, dejémoslo así para que se cumpla toda ley. Vemos entonces de muchas maneras que durante toda su vida terrenal, hasta la consumación de su obra redentora, Jesús andaba como siervo, llevando todas las flaquezas que son propias de los humanos y sometiéndose a la obligación. Mateo 3.15, por favor, Matías. Mateo 3.15. Gálatas 4.4, Luisa. Pedro, Gálatas 3.13, por favor. Entonces, llevando todas las flaquezas que son propias de los humanos y sometiéndose a la obligación y maldición de la ley divina. Mientras tanto, Fer, por favor, busca Filipenses 2 del 9 al 11 y tú, Mili, Efesios 20-23, por favor. Era Mateo 3. Mateo 3.15, sí, que habla de la obligación. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ok, es lo que acabo de referir cuando Juan le dice que es él el que debe recibir el bautismo de Jesús y en cambio Jesús le dice, déjalo así para que cumplamos toda ley. Y Gálatas 4.4, por favor, Luisa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claramente, ¿verdad? Y Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Cristo se hizo maldición por nosotros, como ya les relaté, fue un pecador por nosotros, ¿ok? Está afirmando lo que yo antes había dicho. Sigamos entonces. El estado de exaltación ahora. El estado de exaltación de Cristo empezó cuando Cristo revivió en el sepulcro y se manifestó cuando el Señor se presentó vivo a los condenados en el infierno y a todo el mundo mediante su resurrección, y más tarde cuando Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Recordemos que todos los milagros que hizo Jesús son chispas, incluso su transfiguración fue chispa de su estado de exaltación, pero él vivió en su estado de humillación constantemente. Es definido este estado de exaltación, el estado de Cristo el Dios hombre, en el cual Él, según su naturaleza humana y habiéndose despojado de la flaqueza de la carne, recibió y asumió el ejercicio pleno de la majestad divina. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces hoy día entendimos un poquito mejor el sacrificio de Cristo. No fue solamente un ratito que lo pasó mal, que le pegaron, que lo latigaron y que después lo clavaron en la cruz. Es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es eterno. Y por este sacrificio es que Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Es por ese sacrificio inmenso, indescriptible realmente e inconmensurable, que nosotros no podemos entender, pero podemos llegar a captar de alguna manera. Y entonces Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio su cabeza
la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y en Él. Y para Él todas las cosas fueron hechas. Porque Él hoy día goza de su plenitud y de su deidad. ¿Se acuerdan, como dijimos la semana pasada, que Cristo cuando subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, está como hombre, en cuerpo, carne, sangre, pero como Dios? El Dios hecho hombre subió al cielo para que también nosotros supiéramos y tuviéramos plena seguridad que cuando nosotros seamos resucitados, también vamos a ser resucitados en carne y en sangre. Tanto la humillación de Cristo como su exaltación se efectuaron para un único fin, para nuestra salvación. Por favor, Matías, esto es lo último, Romanos 4.25, perdón. Luisa, 2 Corintios 5, del 18 al 21. Pedro, 1 Corintios 15, del 1 al 23. Adelina, por favor, Romanos 4.25. Entonces, tanto la humillación de Cristo como su exaltación se efectuaron para este único fin, es decir, nuestra salvación. De modo que en la doctrina de los dos estados se haya encerrado todo el evangelio de la reconciliación. ¿Sí? ¿Ya tiene Romanos 4.25? Sí, iba a decir, incluso en el último se repitió. Ah, ya, se repite, sí, porque son similares. 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, la reconciliación con Dios el Padre, a pesar de ser pecadores, se encuentra solamente por el hecho de que Jesús entonces nos reconcilió con Él. Ese es el evangelio de la reconciliación, es decir, la obra de Cristo por nosotros. 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Luis. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es a través de Cristo. Eso lo tenemos claro. Nuestra fe cristiana descansa tanto en Cristo crucificado como en el Cristo exaltado. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. El himno de clausura, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz, y te conceda la paz. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz.